¿Cómo se leen hoy en día los acontecimientos de 1968? Tanto en México como en otros países del mundo, ese año marcó una serie de apasionados movimientos revolucionarios. Los jóvenes de aquel entonces tenían en mente una tarea sin duda ambiciosa que incluía subvertir el poder político, cambiar las dinámicas entre hombres y mujeres, entre padres e hijos y construir un mundo más justo y sobre todo más libre. ¿Qué pasó con ese intento? ¿Qué historia hemos escrito desde entonces? En México resulta imposible mencionar ese año sin aludir a lo que ocurrió el 2 de octubre en Tlatelolco. Durante casi 40 años recordamos esta matanza como una aberración, un abuso de poder de parte del gobierno que no podía de ninguna manera repetirse. Hoy, a la luz de eventos como Acteal, Ayotzinapa o Nochistlán, pero también de otras masacres menos conocidas, el 2 de octubre, tristemente, constituye un episodio más de este México sangriento, donde la violencia y la impunidad se han vuelto cotidianas. En este número le dimos la palabra a quienes fueron jóvenes y niños en el 68. El 68 en México es, además de una fecha terrible, el momento de una encrucijada política y cultural. ¿Qué camino eligió México, tanto en ese año como en las siguientes? Muchos de los movimientos ciudadanos se vieron forzados a la clandestinidad, otros sucumbieron a la desesperanza, mientras que los distintos gobiernos adoptaron la costumbre de la represión y el crimen de Estado como medida de orden. Conviene rescatar la visión y la lucidez que animaban el movimiento del 68. Quizás al hacerlo, descubramos las claves necesarias para recobrar el rumbo que México perdió en aquel momento. Bienvenidos a todos, bienvenido Sergio Aguayo. ¿Cómo te sientes hoy aquí en Ciudad Universitaria, 50 años del movimiento estudiantil? Bueno, raro, nunca me hubiera imaginado, hace 50 años, ahora sí es como casa, porque además he enseñado en la UNAM y tengo un gran número de amigos y en fin, la siento una extensión de mi casa, que es el Colegio de México. Oye, acabas de publicar un tercer libro en torno al 68 que se titula El 68, los estudiantes, el presidente y la CIA. Ahí dices, entre otras muchas cosas que vamos a ver, que el movimiento, lo cito textual, el movimiento del 68 cambió mi vida. ¿En qué? ¿Cómo? ¿Nos cuentas? Bueno, mira, yo venía de un ambiente muy violento en Guadalajara, de un barrio violento y participaba activamente en política estudiantil, pero de manera más bien violenta. Estaba habituado porque en mi familia cristera se había rebelado, tomado las armas y formaba parte de mi entorno cultural. Lo que me cambió la vida fue la marcha del 1 de agosto, cuando vi que se podía protestar pacíficamente y que no solo eso, sino que una autoridad, el rector de la Universidad Nacional, sancionaba la protesta, lo cual para mi ambiente tapatío eso era poco común. La jerarquía te aplastaba y te decía tú tienes que obedecer. Aquí fue un momento mágico y luego estuve solo 10 días o algo así en las manifestaciones y de colado. Yo no estaba en ninguna escuela de la Ciudad de México, por tanto era un extraño que sin embargo se sumó muy rápidamente al espíritu festivo, y regresé a Guadalajara. No me di cuenta entonces, pero a partir de ese momento rechacé el uso de la violencia. De hecho, nunca volví a usarla y me embarqué de manera intuitiva, sin ninguna racionalización, en la vía pacífica para luchar por el cambio. Qué curioso, ¿no? Que a la hora que mucha gente tomaba conciencia de empezar una lucha y que asociamos mucho el 68 con cierta toma de las calles y que se resuelve en violencia en muchas ocasiones, para ti se haya marcado la vía de la protesta de la paz, pacífico, dejando las armas. Bueno, es que, ¿sabes? El movimiento del 68 en su mayoría fue profundamente pacífico. Había una beta violenta que luego alimenta las docenas de grupos guerrilleros que aparecen en la década de los 70, pero el movimiento en sí fue fundamentalmente pacífico.
hoy. Entonces, este movimiento marca, digamos, el 68 marca tu vida, ¿no? Te abre una nueva carretera, digamos, para tratar los asuntos de la protesta política. Pero ¿por qué lo empiezas a investigar? Se vuelve centro de tu investigación a partir de 1995. ¿Por qué tanto tiempo después? Primero porque tenía que estudiar y yo regreso, tengo que salir de Guadalajara porque el proponer que nos uniéramos al movimiento no fue bien visto. Me salgo de los grupos en que participaba y tuve que huir a Estados Unidos, a Milwaukee, Wisconsin, desde donde vivía el movimiento. Cuando regresé a Guadalajara, la situación se había radicalizado y un buen número de mis amigos habían tomado la ruta de la violencia, y quienes habían sido mis enemigos también, pero del lado de los escuadrones de la muerte, y tuve la mala suerte de tener una enemistad personal muy intensa con uno de los líderes del principal escuadrón de la muerte, armado por el ejército, por la 15ª zona militar, y él, no el Estado, sino él, una venganza personal, me sentenció a muerte. Entonces tenía que salir de Guadalajara, y descubro que en el Colegio de México dan becas para hacer estudios de licenciatura, lo cual para un joven de provincia sin dinero, pues que te paguen para estudiar en una escuela, luego descubrí de mucho prestigio. Al principio no sabía ni en dónde me metía, me puse a estudiar como loco. Del 69 al 71 me aceptan y me dedico 10 años a prepararme, porque mi formación intelectual era de un frágil, que no te puedes imaginar. Tuve que dedicar horas extras para ponerme al día, primero con mis compañeros aquí, luego en Johns Hopkins, en donde me aceptan hacer maestría y doctorado, la tesis, matrimonio, hijos. Y finalmente me empiezo a involucrar en promoción de la defensa de los derechos humanos en los 70s. ¿Por qué el 95? Por los zapatistas. Fíjate. Vamos, si me preguntas, yo presidí Alianza Cívica, les organizamos una consulta para saber si se encarrilaban por la vía pacífica. La mayoría de quienes participamos les dijimos, váyanse por la vía pacífica. Y tuve un encuentro, de hecho no en el 95, en el 96, con la comandancia clandestina del EZLN, con Marcos. Estaba mi hijo conmigo. Tuvimos una discusión muy intensa, grata, y se tocó el tema de las vías para el cambio. Y me di cuenta que yo traía en el pecho y espalda el tema del movimiento, que no lo entendía. En ese año iban a abrir, estaban entregando el Fondo Gobernación al Archivo General de la Nación, y decidí que iba a empezar a estudiar, y es un tema que llevo desde el 96, de hecho, trabajando. Sí, fíjate que yo lo asociaba más a la apertura de los archivos, a esta entrega de mucha información. Digo, fue saliendo poco a poco la información, pero de repente en 95 se abren vías nuevas de investigación, material nuevo. Pero he escuchado que hubo, bajo el gobierno de Peña, más restricciones a este material que ya estaba libre. Bueno, me abrieron esos archivos, luego en el 2000 me abrieron el archivo de la Dirección Federal de Seguridad, eso en el CISEN. Con Fox lo entregan y viene un periodo de apertura que, en efecto, con Peña Nieto viene la censura, a la cual se prestó desafortunadamente el Instituto Nacional de Acceso a la Información y el Archivo General de la Nación. ¿Y ha habido alguna, justamente, protesta, alguna acción por parte de los investigadores frente a este acceso más cerrado? Mira, sí, acabamos de abrir la colección Midas, que consiste en digitalizar nuestros archivos y ponerlos en servidores en el extranjero para evadir la censura en México. Por tanto, yo ya doné mi colección, unos 10,000 páginas de documentos de archivos mexicanos y extranjeros a esa colección. Va a tener centenares de miles de páginas. Es paradójico que lo presentemos en un momento de transición, pero mira,
el académico, en la búsqueda del conocimiento, tú no puedes confiar en que el Estado va a estar permanentemente dispuesto a abrir los archivos. Los estados, los gobiernos, Sí. los funcionarios, casi todos tienen aversión a la transparencia, no saben cómo manejarla. Por tanto, pues yo confío mucho en que va a haber una cuarta transformación, pero ¿qué tal si tenemos una transformación de cuarta y los archivos vuelven a cerrarse? Vuelven a cerrarse por completo. Entonces mejor lo sacamos Híjole, fuera. a mí no me deja de sorprender siempre. Digo, sé que este proyecto Midas está en Estados Unidos y en Europa, pero Sí. si un día cierran Estados Unidos, perdemos muchos documentos que sustentan nuestra historia, no nada más del 68, sino en número gigantesco de universidades. Estás tú para saberlo. Mira, esperemos que no pase eso, esperemos que el nuevo gobierno, afortunadamente Olga Sánchez Cordero es una mujer ilustrada, de letras, en el sentido letrada, y va a entender la importancia del archivo, porque lo que han hecho el INAI, el Gobernación y el archivo es un acto de barbarie, invocando la protección de datos personales con documentos de hace 50 años. Es Imagínate. ridículo. Oye, pero al final de tu libro dices que todavía falta, o sea, que todavía no podemos reconstruir, otra de las historias que no podemos reconstruir, todo lo que pasó en el 68, todo lo que pasó por el día y noche de la masacre de Tlatelolco, la llamada masacre. Dices que muy probablemente esta información aparecerá en el futuro. ¿Tú sabes dónde está? ¿Quién la tiene? ¿Qué falta de abrir? Mira, sí falta, por ejemplo, de abrir los archivos militares completos, porque hay documentos que sugieren que hubo más muertos militares de los que se reconocen. Esto en un oficio que cito, en el cual se habla de muertos, y luego Marcelino García Barragán pone 2X sin poner el número de oficiales y soldados. Y luego están los archivos completos de la CIA, fundamental en esa etapa, de Cuba, de la Unión Soviética, actores importantes, porque hasta ahora se le ha concedido excesiva importancia a la interacción entre el régimen y los estudiantes, pero no se ha tomado en cuenta el factor externo. Ariel Rodríguez Curi, un colega del Colegio de México, va a sacar un libro sobre la importancia de las Olimpiadas en el 68. Es decir, que han sido minimizadas a la luz de este movimiento. Sí, porque la primera nos quedamos atrapados en el choque jóvenes régimen, sin entender todo el contexto que rodeaba ese enfrentamiento que se dio, por supuesto, no lo minimizo. De acuerdo. Pero es información que va a ayudar a reinterpretar y a evaluar las consecuencias. Yo, por ejemplo, de este libro estoy desprendiendo toda una interpretación sobre las consecuencias negativas que tuvo en los servicios de inteligencia mexicanos. Mira, yo creo que necesitamos el segundo tiempo para hablar de esto. Creo que estamos entrando de lleno en la CIA. ¿Quién mejor que tú, del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, para abrirnos esta perspectiva internacional? Por favor, no se vayan, regresamos en un momento con Sergio Aguayo. Estamos de vuelta con Sergio Aguayo, a punto de descubrir algunos de los secretos oscuros de la CIA en México. En tu libro nos revelas un programa de la CIA llamado Litempo. ¿Podrías un poquito hablar de esto? Mira, de hecho es una historia muy vieja, ya la había revelado el primero, Philip H. en los 70s en un libro sobre la CIA. Él deja la CIA, la traiciona y escribe ese libro sobre su experiencia en la CIA. Lo que presento en el libro es la evidencia documental de la CIA para demostrar varias cosas. Primero, que 14 altos funcionarios del 68 eran agentes de la CIA. Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, Fernando Gutiérrez Barrios, Miguel Nazar Haro. Estaban en la nómina de la CIA. Segundo, que el
jefe de la estación de la CIA en México, era tal vez el segundo hombre más importante del país por la cercanía que tenía a Gustavo Díaz Ordaz. Él le proporcionaba la inteligencia. Tercero, y todo esto lo documenté con documentos de la CIA, no con opiniones de un exagente de la CIA. Esa es la diferencia. Y tercero, que muy probablemente este personaje, es Winston Scott, participó en la elaboración de la masacre, del plan maestro de la masacre del 68, en donde sabemos con total certidumbre que participaron Gustavo Díaz Ordaz como la mente maestra, el general Luis González Oropeza, jefe del Estado Mayor, como el que proporcionó los oficiales, y muy probablemente, no lo tengo demostrado, Winston Scott. Pero, ¿qué implicaciones tiene que un presidente, dentro de las relaciones internacionales y de la soberanía mexicana, que un presidente tenga un salario de parte del Estado mexicano y un salario por parte de una potencia extranjera? ¿Cómo podemos entender esto? Tengo opiniones, pero no las puse en el libro porque eso corresponde a otras instancias de dar una opinión. Para mí es una aberración que demuestra la profunda dependencia que tenían los gobernantes mexicanos de los servicios de inteligencia estadounidenses. Pero es que justamente, ¿por qué no más bien ellos, si necesitaban esos servicios, por qué no ellos pagaban a la CIA por la información? O sea, lo que no se entiende es qué necesidad tiene un presidente de México, que en esos tiempos además se servían con la cuchara grande, de ser asalariado de la CIA. O sea, parece una colaboración. Creo que era expresión de la arrogancia que tenían quienes gobernaban México en ese momento. Se sentían omnipotentes. Creían que podían hacer cualquier cosa y no iba a pasar nada. De hecho, Díaz Ordaz es testigo de la segunda boda civil de Winston Scott con Janet, una historia de amor apasionante que no tengo el tiempo de narrar, y lo publica en la primera plana de sociales del Excelsior, que era el diario más importante en ese momento de México. Eran muy arrogantes, se sentían yo no veo potentes. Un problema de base en participar, en tener buenas relaciones con el delegado estadounidense y quizás conocer a la hija. Lo que no termina pero bueno, tú mismo lo dejas en el aire, no termina de cuajar, es la necesidad. Si era una colaboración, porque Estados Unidos necesitaba a México para ver qué pasaba dentro de las fronteras mexicanas y México necesitaba a la CIA como instrumento de inteligencia, no queda claro porque esa colaboración se resuelve de esa manera simétrica en que uno es asalariado del otro. Esa es la parte que... Pues mira, eran vasallos, tenían una mente de vasallos frente a Estados Unidos, desafortunadamente. Esa es la parte que duele. Bueno, duele, pero tenemos que confrontarla para para asumirla, vamos, ¿no? No estoy diciendo, aquí mira, entiende, México era una pieza vital en la Guerra Fría. Era el equivalente a Berlín o Líbano, centros de espionaje regionales muy importantes. Para Estados Unidos era fundamental tener una presencia muy fuerte en México, que además es su vecino terrestre. Es lo mismo que hace Israel con los países vecinos. Por supuesto. O la Unión Soviética o China, es decir, para ellos era vital. ¿Por qué los presidentes y los mexicanos en esa etapa lo aceptaron? Jamás lo dijeron, jamás lo dirán. No hay un solo documento en el archivo de la Federal de Seguridad que yo haya visto que hable de la relación con la CIA. Era un secreto que todos conocían además. Qué cosa. Oye, para cambiar un poco de este tema que podría dar para caer en juicios morales y de toda índole que no es nuestra intención aquí, quiero regresar un poquito hacia libros anteriores tuyos que se vinculan con este. Tú trazas en un libro anterior una genealogía del crimen de Estado de Tlatelolco a Ayotzinapa. ¿Tú crees que en contraparte podríamos trazar una genealogía de la lucha y la búsqueda de justicia desde el 68 hasta Ayotzinapa? O sea, ¿qué características tendría esta lucha y búsqueda de justicia? Mira, en Tlatelolco hay una matriz de la cual se desprenden varios factores. La lucha armada de jóvenes
La lucha pacífica, que toma un sinnúmero de veredas, y el hecho que el Estado mexicano pierde el control sobre la violencia. Durante los 50 años que han pasado, el Estado ha seguido perdiendo control sobre la violencia. En este momento no lo tiene, y Ayotzinapa es un ejemplo clarísimo. La confusión, la hibridación de crimen organizado, policías estatales, municipales, la ausencia del ejército y las fuerzas federales del caso, todo eso ilustra la pérdida de control. Y al mismo tiempo, las elecciones del 2018 también son un ejemplo de que la lucha pacífica en el 68 no se pedía elecciones, no se pedía llegar al poder, no se pedía cargos, no se pedía nada, se pedían libertades. Pero luego, al 88 y después, la urna se convierte en la palanca del cambio. Y en el 2018 para mí hay un hilo conductor directo entre el 68 y el 2018. Esas vertientes son las que me ha dejado el estudio del 68, porque yo veo nuestra transición 68-2018 como una unidad, parte de un todo, con sus antecedentes, movimiento de los médicos, 65, el ataque a Ciudad Madera, etcétera, etcétera, etcétera. No empezó el 68 de la nada, ni el 18 es una consecuencia directa, pero hay que ver la historia para entenderla. Hay que ver la historia en su complejidad e incorporando siempre el factor externo. Pero por más que se hayan adquirido, quizás hemos avanzado en ciertas libertades, también el enemigo, por lo menos el interlocutor, se ha vuelto muchísimo más complejo. Digamos que en el 68 era claro el interlocutor o enemigo, era el Estado autoritario, como tú dices, que tenía en mano, ¿no?, los aparatos de violencia, ¿no? Ahora se ha vuelto de muchas caras, se diluye en un narcoestado. O sea, no se puede. Para regresar a Guadalajara, de donde vienes, donde salió esta Liga del 23 de septiembre, esta guerrilla urbana tan connotada, tan violenta, no se puede manifestar libremente por los estudiantes desaparecidos recientemente por miedo. No se buscan los culpables, ni siquiera se sale a reclamar por los culpables, porque hay un miedo a represiones contra la familia, ya no por parte de un Estado, sino por parte de crimen organizado. Bueno, tienes toda la razón. La complejidad que tenemos ahora es muchísimo mayor, pero bueno, esa es la función de los analistas. Si en el 68 hubiéramos tenido la comprensión del sistema y de las fuerzas que había y del papel de Estados Unidos y de la CIA, probablemente se hubiera contenido la tragedia, probablemente. En estos momentos el reto que tenemos, los diferentes actores, es entender lo que está pasando en un país con el poder profundamente fragmentado, porque sí, tú hablas de crimen organizado, pues son 250 bandas o carteles. Los gobernadores tienen sus propios usos y costumbres, los sindicatos, los multimillonarios, los movimientos sociales, los medios de comunicación, las ONGs, las universidades. Es decir, no es fácil de interpretar, pero sostengo, existen los marcos teóricos, el trabajo de alguien como yo, para entender que hemos vivido durante el último medio siglo una transformación. Mira, si voláramos sobre la historia, habría tres afluentes: el debilitamiento del viejo régimen, la aparición de nuevas fuerzas sociales y el impacto cada vez mayor de los actores externos. Y esas tres afluentes se van cruzando en deltas interminables que tenemos que comprender con una visión de largo plazo, pero luego centrándonos en los análisis regionales o los análisis micros, porque hay jornadas hay momentos, hay eventos que capturan las contradicciones de toda una década o de medio siglo.
Y luego hay asuntos que parecen trascendentes y luego no lo son. Ese es una... Sí. Pero, Eso es un momento muy especial, pero en mi caso, que tengo desde el 68 interesado en entender el cambio, porque mi tema de estudio es el cambio pacífico, violento, internacional. Ese es mi tema de investigación. Tengo 50 años haciéndolo, si quieres. sí, sí, como lo dice tu libro, ¿no? 3 actores, ¿no? Los Son 3 estudiantes, actores. el gobierno Mira. y lo internacional, la CIA. Y yo los ejemplifico en Heberto Castillo, Gustavo Díaz Ordaz y Winston Scott. Cuyas tumbas se encuentran al final para ver qué ocurrió con estos héroes y antihéroes del movimiento y de los eventos del 68. Muchas gracias, Sergio, Gracias por venir a ti, a comentar Yael. ahorita con nosotros este libro. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos como siempre la próxima semana, un mismo horario. Que pasen un excelente fin de semana.